Después de este tiempo de adoración, de alabar al Señor, es tiempo de escuchar también su palabra. Y pensaba en esta situación que estamos comentando todos, ¿no? Se va acabando agosto, se van acabando las vacaciones. Y como comentaba ya también Jean-Paul, muchas veces preguntamos por las vacaciones, este tiempo de descanso, ¿verdad? Este año más complicado porque el calor no nos dejaba descansar demasiado, pero bueno. Es un tiempo de descanso, normalmente las vacaciones, es un tiempo de restauración. Es un buen momento para renovar las fuerzas físicas, a veces en una vida tan tremendamente estresada y estresante como llevamos. Yo, sobre todo pensando matrimonios con hijos, entre el trabajo, los colegios y las extraescolares, yo no sé cómo sobrevivís, pero bueno, es una realidad que está ahí, ¿no? Y cuando llega un tiempo de vacaciones, pues parece que respiras un poco físicamente, también a veces emocionalmente, un tiempo de descanso, de poder escucharnos a nosotros mismos delante del Señor, es importante. Pero sin duda, la restauración y la renovación espiritual, como creyentes sabemos que es lo más importante, porque no deja de ser la mayor influencia que cambia también nuestro corazón, nuestras emociones y nos afecta también físicamente, ¿no? La angustia te destroza por dentro, ¿verdad? Descansar en el Señor nos renueva. La cuestión es que los conflictos y las crisis forman parte de la vida de todo ser humano y de la vida de los cristianos también. El Señor además nos recordó, en el mundo, texto que todos conocemos, en el mundo tendréis aflicción, dice Juan, capítulo 16, verso 33. Y me preguntan esta mañana, sería preguntarte en primer lugar, ¿qué está desgastando tu vida? A veces puede ser una enfermedad que nos va desgastando por dentro, a veces puede ser un problema, una preocupación, a veces puede ser una lucha interior. ¿Qué te está desgastando personalmente a ti por dentro? ¿Has pasado por algún momento que te han dado ganas de tirar la toalla? La gran y buena noticia en esta mañana, espero, porque el Evangelio es buena noticia, es que Dios usa las crisis como elementos reveladores de aspectos en nuestra vida que tienen que ser restaurados. No es en tiempo de calma, de bonanza, ahí Dios es maestro en trabajar en los momentos difíciles en nuestra vida. Y en esta mañana, como sabéis, si habéis mirado ahí en las hojitas, vamos a acercarnos a un capítulo de Juan, el último, que seguramente es un capítulo conocido, porque tiene temas que hemos considerado más de una vez. Pero yo quisiera acercarme a este capítulo desde esta perspectiva del encuentro de Jesús con los discípulos, especialmente con Pedro, para que juntos podamos encontrar 5 aspectos relevantes que Jesús usa como proceso de restauración para nuestras vidas. Así que, en lugar de leer el capítulo entero, vamos a irlo leyendo a medida que nos vamos acercando a este texto. Espero que lo tengáis ahí delante porque quisiera sobre todo que nos enfocásemos en qué nos está diciendo este texto. Voy a leer los primeros versículos. Dice así el texto: después de que se ha terminado el Evangelio, porque Juan casi se ha despedido. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Punto. Y uno diría, aquí termina el Evangelio, fantástico. Nos dice para qué se ha escrito el Evangelio, ¿verdad? Y este después es muy significativo. Después de morir Jesús, después de resucitar Jesús, después de haberse aparecido a los discípulos Jesús, después de haber anticipado el derramamiento del Espíritu Santo, soplando sobre ellos y diciendo, recibid el Espíritu. ¿Qué le queda pendiente en la agenda a Jesús? ¿Qué le queda pendiente en la agenda a Jesús? Tú eres
el tema pendiente en la agenda de Jesús. Y espero demostrarlo no como una tesis, sino como un acercamiento a la palabra de Dios. Después de todo esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Pequeños paréntesis porque no quiero entretenerme en eso, pero os animo a que releáis el texto. Juan capítulo 21 resume todo el Evangelio de Juan. Evoca muchísimos momentos ya mencionados en el Evangelio. De nuevo junto al mar de Tiberias, donde Jesús había realizado tantos milagros. Se presentó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apoyado Dídimo, o traducen algunos ya el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y lo primero que quisiera plantearos es que este texto se ha escrito con una idea muy clara. Nos va a hablar de la restauración. Y lo primero que nos presenta es un cuadro de Jesús acercándose a los discípulos. En esta ocasión hay 7. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 12? En Juan, el número 7 es un número significativo y simbólico. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Muchísimas. Juan lo acaba de decir. Y diría más adelante, no cabrían en todos los libros del mundo si contásemos todas las cosas que Jesús hizo. Pero yo las voy a resumir ¿en qué? En 7 señales que encontramos en el Evangelio de Juan. 7 señales. El número 7 es el número de lo completo, de lo significativo. Así que estos 7 discípulos nos están representando a todos los discípulos. Y no son cualquier discípulo los que se mencionan aquí. Podría haber mencionado a Andrés, ¿no? Podría haber mencionado a algún otro de los discípulos. ¿A qué discípulos menciona? Podéis intervenir, ¿eh? ¿A qué discípulos? Al que lo negó. Vaya, empezamos bien, ¿no? Me quedo con 7. Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces. ¿A quién más? Tomás. ¿Por qué es significativo Tomás? Por la duda, si no lo veo, no lo creo. Este igual es un poquito más difícil. Natanael. ¿Por qué Natanael? ¿Dónde aparece Natanael en Juan? Capítulo 1 del Evangelio de Juan. De la boca de Natanael salen estas palabras. De Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Porque están hablando de que hemos conocido, este tiene que ser el Mesías, Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? El escéptico Natanael, por lo menos al principio, ¿verdad? Fijaos que 3 personajes. Y además los hijos de Zebedeo. ¿Sabéis cómo conocían a los hijos de Zebedeo? ¿Cómo se conocían? Por su carácter. Juan, el apóstol del amor, ¿era así o no? No. Le llamaban Boanerges. Traducido es, lo traduce la Biblia, hijos del trueno. En cierta ocasión que Jesús se paseaba y pasó por Samaria, los samaritanos no querían recibirle y ellos tuvieron una gran idea. Bueno, vamos a arreglar esta falta de hospitalidad. Señor, pedimos que baje fuego del cielo y que se los consuma a todos. Ejemplo de fe cristiana. ¿Os dais cuenta qué personajes aparecen aquí? Nosotros los habríamos descalificado ya a todos como discípulos. Negar al Señor, dudar del Señor, cuestionar al Señor. Y 2, que no veas qué carácter, ¿eh? Ejemplo de amor cristiano. Y 2 más. ¿Por qué no pone el nombre aquí Juan en el Evangelio? ¿Por qué 2 más? Y permitidme una licencia literaria, pero yo creo que la forma de escribir de Juan es muy provocativa. Así nos pone a Nicodemo y al lado nos pone a una mujer samaritana. Esa es la forma de escribir de Juan. Y Juan lo que quiere es que tú y yo nos metamos en esta escena. Los 2 sin nombre somos tú y yo.
Ser cristiano y ser discípulo de Jesús no es ser perfecto. Ser cristiano y ser discípulo de Jesús es querer comprometernos con Jesús, a pesar de nuestras debilidades. La religión te dice, tienes que ser muy bueno para entrar en el cielo. Y Jesús nos dice, tienes que reconocer que eres muy malo y que me necesitas para entrar en el cielo. ¿Te sientes parte de este grupo? ¿O a veces te has sentido que te falta algo para valer? Dios dice, si consideras que te falta algo para valer, eres del grupo. Si consideras que vales mucho, te puedes juntar con los fariseos que consideran y creen que lo tienen todo y son perfectos, ¿verdad? Este es el grupo que el Señor con el que decide trabajar y al que le va a encargar que le acompañen en la tarea de edificar su iglesia. Él es el que edifica, sin duda, es el fundamento. Pero Él se marchó y dejó a algunos que tenían que predicar, compartir y extender el Evangelio. ¿Y quiénes son estos? Son estos. Creo que la escena es lo suficientemente significativa para recordarnos que el Señor nos incluye a todos. La iglesia no es un grupo de perfectos. La iglesia es un conjunto de personas pecadoras redimidas por la sangre de Jesús. Vaya compañía que tenemos, ¿verdad? Qué imperfectos que somos. Podríamos pasarnos el día criticándonos unos a otros y tendríamos razón. Pero es que todos somos iguales. Todos necesitamos de la gracia del Señor. Así que la primera escena es el grupo. La segunda escena tiene que ver con el acercamiento de Jesús. Bueno, por si queréis anotar las palabras, evidentemente la primera era la compañía. La segunda tiene que ver con la comunión o compañerismo con Cristo. Decía que Jesús tenía algo en la agenda muy importante que quería llevar a cabo antes de regresar al Padre. Y es un desayuno. Son importantes los desayunos, o las meriendas, o los cafés, ¿verdad? Ese tiempo de relación particular y personal. Y la escena es muy entrañable. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le contestaron, vamos nosotros también. Este grupito de 7 salieron, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó en la orilla. Los discípulos que no le reconocieron les preguntó Jesús, muchachos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Porque después de toda la noche que te pregunten, no sé si habéis pescado alguna vez. Tengo un hermano que le encanta la pesca y a veces vamos y estamos 4 o 5 horas y llegas. Nosotros decimos, no vamos a pescar, nosotros vamos a alimentar a los peces. Porque realmente la comida que echas la comen, el anzuelo sale vacío. Entonces vamos a alimentar a los peces para que crezcan, ¿vale? Pero cuando tú llegas y alguien te pregunta, ¿has pescado algo? Pues no. No. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echaron la red y la cantidad de peces era tan grande que ya no podían sacar la red. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. El milagro que ya habían vivido en otras ocasiones despierta en ellos inmediatamente el sentido de identidad. Él es el Señor. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, salto algunas de las escenas. Simón Pedro, como siempre, el más movido, salta de la barca, quiere acercarse a Jesús. Los demás se llevan todo el trabajo, porque las redes pesaban y costaban, ¿verdad? Se acercaron a la orilla. Entonces, versículo 10, Jesús les dijo, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. ¿Por qué? Porque en la tierra, ¿qué había en la tierra ya? Versículo 9, vieron brasas y un pez encima y pan. ¿Qué os recuerda esto?
Seguramente os puede recordar muchas cosas, pero en el Evangelio de Juan lo que recuerda es que este Jesús que es Señor, que es capaz de decir, echar la red al otro lado y crear un milagro, es el Señor que viéndolos cansados, habiendo trabajado toda la noche, los llama y dice, venid aquí que yo tengo el desayuno preparado, pan y peces. Juan capítulo 6, alimentando a la multitud, sirviendo a la multitud. Juan 13. Él ha venido no a ser servido, sino a servir. Pero en esta ocasión les dice algo más. Ahí están las brasas, está el pez, seguramente grande, era un grupito de 7, y el pan. Pero Jesús le dice algo más significativo. Traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Lo que está diciendo, yo he hecho el trabajo, soy el ejemplo, pero ahora a vosotros os toca participar de esta labor. Eso ya se lo había dicho en Juan 4. Mirad los campos, están blancos para la siega. Vosotros entráis en las labores de otros. El trabajo ya ha empezado, la misión ya está ahí. Y podéis traer ¿de qué? ¿Traéis de qué? De lo que de los recursos que yo os he dado, de lo que yo os acabo de dar. No era el esfuerzo de toda una noche de ellos, no es decir, mira lo que hemos traído, Señor. Había sido solo la obediencia a Jesús. Señor, a pesar de que no hemos pescado nada, en otra de las escenas, ¿verdad? Si tú lo dices, lo vamos a hacer. Y Dios les dio nuevos recursos a participar. ¿De qué? De los recursos que yo os doy. No es posible la restauración sin ese tiempo de encuentro con el Señor, sin ese desayuno, sin ese escuchar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Pues evidentemente a través de su palabra, leyendo su palabra, pero no solo leyendo su palabra, es quizás callando después de leer su palabra y preguntando al Espíritu, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me está diciendo Jesús? Porque a veces podemos cumplir con nuestro rito devocional y nos sentimos bien porque ya hemos leído un capítulo o 2 versículos. Pero esa no es la cuestión es que el Señor quiere hablar con nosotros, nos quiere confrontar. ¿Qué encontramos en este desayuno? Una confrontación de un amigo. Será a partir del versículo 16 cuando Jesús empieza este diálogo tan conocido con Pedro, ¿verdad? Simón, ¿me amas más que estos? Pero de momento quisiera quedarme solo con esta idea. Jesús quiere restaurar. Y para restaurar necesitamos confrontar nuestro problema. Y los seres humanos muchas veces nos gusta huir de los problemas y de la confrontación. Pero sabéis, lo que no se confronta no se arregla. Lo que no confrontes, lo que escondas debajo de la alfombra se va a quedar ahí, no se va a arreglar. Y el Señor va a confrontar a Pedro, al que lo ha negado 3 veces. Como dice Proverbios 27, 5, 6, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y nos gustaría quitar este versículo de la Biblia. Por lo menos a mí preferiría que no estuviese, pero está, para mi bien. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Tenemos un refrán español que lo dice muy claro, ¿no? Quien bien te quiere, te hará llorar. No significa que tengamos que ser masoquistas, entendemos lo que quiere decir, ¿no? Quien te ama de verdad, confronta. A Jesús no le vino por sorpresa la actitud de Pedro, el fracaso de Pedro. De hecho, él se lo anunció a Pedro. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Jesús quiere entrar en el corazón de Pedro. ¿Sabéis por qué? Porque quiere que él se involucre de una forma plena y completa en la misión que Jesús tiene que darle. Y menuda misión. Pero Pedro, si tú no te confrontas con tus problemas, ¿cómo vas a llevar a cabo la misión? Necesitamos un compañerismo con Jesús que nos hable
que nos confronte. En tercer lugar, decíamos, lo que encontramos es la comisión, estas preguntas y respuestas, ¿verdad? 3 veces le pregunta el Señor. ¿Por qué 3 veces? Bueno, seguro que habéis hecho matemáticas y habéis cuadrado los números, ¿verdad? 3 negaciones, 3 preguntas. Pero ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué? Una cuestión muy importante es que Pedro tenía que comprender y entender en la práctica que sin Jesús nada podía hacer. ¿Cuántas veces empezamos a hacer las cosas por nuestra cuenta, confiando en nuestra fortaleza, nuestras habilidades, muy bien intencionadas? Pedro dijo cosas que le salían del alma y del corazón. Aunque todos te dejen, yo no. Jesús, mi vida pondría por ti. ¿Fue hipócrita Pedro cuando lo dijo, pensáis? Yo creo que en absoluto. O sea, estaba convencido hasta que se encontró con los pasos prácticos de lo que eso significaba. Y entonces empezó a tirar atrás. Pedro tenía que conocer sus debilidades. Tenía que reconocer sus propias flaquezas. ¿Sabéis cómo era Pedro? Allí voy, me tiro al mar y ya está. No, Pedro, es que no son tus fuerzas, no son tus habilidades, no son tus dones, que están ahí. Soy yo. Es la presencia de Cristo la que nos capacita para el ministerio y para la vida cristiana. Así que en esta comisión, en primer lugar, Jesús quiere que Pedro tenga una comprensión de sí mismo. Reconoce tus debilidades. Y al final así lo expresa Pedro, ¿no? Señor, tú sabes todas las cosas. Yo quiero defenderme, pero tú sabes todas las cosas. Es una comisión en la que Jesús se expresa con compasión. ¿No hubiésemos aprovechado nosotros a alguien que nos ha hecho eso? Lo primero que es echarle en cara lo que nos ha hecho, ¿no? Si vamos a arreglar las cosas, primero me tengo que despachar. Pero Jesús no fue en absoluto irónico con Pedro. No era una conversación revancha, en absoluto. No fue irónico, pero sí fue claro. Lo confrontó con claridad. No fue teórico sobre lo que puedes hacer, sino cómo lo vas a vivir en la práctica. Y es que la misión de Dios no podemos ejercerla, llevarla a cabo, si no es a través de la gracia restauradora de Dios. ¿Cuál es el requisito que Jesús le plantea a Pedro para trabajar? Lo sabéis, y lo hemos comentado más de una vez, ¿verdad? La pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? Ahora, ¿qué significa amar a Cristo? ¿Que en algún momento estoy efervescente y canto canciones? Amar a Cristo significa aquí un compromiso de seguimiento. ¿Me amas de verdad? ¿Estás dispuesto a seguirme? Vosotros sois mis amigos, dice el Evangelio de Juan Jesús a los discípulos en el capítulo 15. Vosotros sois mis amigos, no solo discípulos, amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amar es estar dispuesto a ser discípulo, a ser obediente y a sujetarnos a su dirección. Algo muy diferente a asistir meramente a una reunión. Es un compromiso de vida. ¿Cuál es la tarea que Jesús le encarga a Pedro? Bueno, voy a leer el texto y así repasamos y avanzamos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez si le quería y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No me quiero entretener en el quiero y el amar, pero diría que son palabras sinónimas básicamente en este contexto. ¿Cuál es la tarea que el Señor le quiere encargar a Pedro? Apacienta, cuida mis ovejas. La atención pastoral. Y en la atención pastoral aquí tenemos 3 dimensiones muy importantes. La primera es la pastoral comunitaria. Cuando el Señor nos pregunta a nosotros también si le amamos, también nos contesta lo mismo, Cuida de tus hermanos. Amaos los unos a los otros. Exhortaos los unos a los otros. Soportad las cargas los unos de los otros. Es decir, este texto tiene una dimensión personal para Pedro, pero también es una ilustración de la vida comunitaria, en que la pregunta de Jesús, ¿me amas? Si tú le dices sí, entonces él te dice, pues si me amas de verdad, ama a mi iglesia, ama a tus hermanos, cuida de ellos. En segundo lugar, hay sin duda una responsabilidad también de carácter pastoral en el liderazgo. Otros textos como Hechos capítulo 20 o Primera de Pedro capítulo 5, donde el propio Pedro dice, yo soy un pastor entre vosotros para cuidar la grey de Dios, ¿verdad? Nos hablan de esa responsabilidad de los líderes de cuidar a la iglesia. Y la tarea particular de Pedro, que queda ahí también como ejemplo, ¿no? De aquel que Dios va a usar para abrir puertas a través de las cuales el evangelio se va extendiendo. Predicó en Jerusalén, viajó a Samaria, ¿verdad? Y se van abriendo. Llegó a Cornelio, estamos estudiando Hechos, los que estáis en los grupos de hogar. Es el proceso en el que Dios usa a Pedro para cuidar, extender el evangelio y crear comunidades de discípulos. ¿Qué encontramos más aquí? Bueno, el texto avanza y lo que encontramos después es el compromiso. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y vuelvo a retomar desde el versículo 17, apacienta mis ovejas, versículo 18, te aseguro que cuando eras más joven te ceñías la túnica dispuesto a ir donde querías, pero cuando seas viejo tendrás que extender tus manos y otro te ceñirá la túnica y te llevará a donde no quieras. Qué misterioso, ¿verdad? Y Juan dice, tranquilos que os lo explico. Versículo 19. Jesús dijo esto dando a entender la muerte con que había de glorificar a Dios y le añadió, sígueme. Ser discípulo es comprometerse. No solo de palabra, sino es un compromiso de vida. Y el Señor le está diciendo a Pedro, lo que tú prometiste un día, al final de tu vida, lo vas a cumplir. ¿Cuándo? En mis tiempos. Año 64, Roma, persecución de Nerón. Allí, según la tradición y la historia, murió Pedro y además murió cabeza abajo. ¿Por qué? Porque no se sentía digno de morir como había sido crucificado su Maestro y Señor. Pero la restauración requiere un compromiso. Es una implicación de vida. A veces queremos todas las bendiciones del Evangelio, pero sin el compromiso. La vida cristiana no es eso. Para Pedro, como para muchos de nuestros hermanos hoy, en el siglo XXI, seguir a Cristo y comprometerse con Jesús es poner en riesgo la propia vida. Estamos en la cultura del ocio, la cultura del bienestar. Y algunos de los avances, de las aportaciones de esta cultura,
son cosas positivas. No voy a entrar en demasiados términos, pero es decir, que haya tengamos una seguridad social, ¿no?, que nos alcanza a todos. Incluso pues alguien viene de urgencias, pues puede ir. Pues, hay cosas que son positivas, ¿no? El problema es cuando, más allá de la necesidad, lo que buscamos es una sociedad cómoda a cualquier precio y sin importarnos lo que pasa a otros y en otros lugares. Porque lo importante somos nosotros, en nuestra comunidad, nuestro bienestar. Y el Evangelio es la antítesis de esta cultura de bienestar, de ocio. Si no tuviésemos vacaciones nos moríamos, ¿verdad? Hace 2 siglos nadie tenía vacaciones. Y están bien, sí, porque yo creo que las vacaciones son bíblicas, ¿eh? Los tiempos de descanso el Señor los marca semanalmente y anualmente. Las fiestas anuales eran semanas de parar, descansar y acercarse al Señor. Así que son cosas correctas, ¿verdad? El problema es cuando esto es lo importante de la vida, por encima de todo lo demás. Y eso choca con el Evangelio. Por eso cambiamos el Evangelio de la Biblia por otros evangelios. El Evangelio de creer en Jesús, todo te irá bien, te voy a multiplicar lo que tienes, no te va a faltar de nada. No es ese el Evangelio que nos plantea la Biblia. El Evangelio que nos plantea la Biblia es un Evangelio de compromiso, es tomar la cruz de Jesús y seguirle. El Evangelio no viene para facilitarnos una vida cómoda, aquí y ahora, sino que viene para comprometernos con el reino de Dios. Compromiso. El compromiso forma parte de la restauración. Serás mucho más feliz cuando estás sirviendo al Señor, aunque tengas que sudar y cansarte, que después de un día de estar tirado en el sofá viendo series de televisión. Te puedo asegurar que el final de un día es un final de satisfacción y el otro un final de vacío. Insisto, no estoy en contra de los tiempos de descanso, sino con la actitud obsesiva a veces de este mundo de buscar únicamente la comodidad. Y finalmente, la restauración, que significa seguir a Jesús, entendernos a nosotros, estar en comunión con Jesús, comprometernos con Él, es también mirar a los demás de una manera diferente. Es una no competencia. No competencia. ¿Fijáis cómo le pregunta Jesús? Hay 2 ocasiones en que le pregunta, ¿me amas o me quieres? Pero la primera vez, ¿cómo es la pregunta? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Qué? ¿Más qué? Esto lo hacemos mucho los creyentes, ¿eh? Soy un poquito mejor que, más que. Y es muy interesante que este más que recorre el resto de este capítulo. ¿Cuántas veces nos comparamos con otros, verdad? Aunque todos te negaren, Señor, yo no. Al final del Evangelio, vuelvo a leer versículo 20-21, dice, Pedro miró atrás y vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se recostó sobre su pecho y le preguntó, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Que está hablando del pasado. ¿Quién le preguntó esto? ¿Quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio a este discípulo, el discípulo amado, le dijo a Jesús, le preguntó, Señor, ¿y este qué? ¿Os dais cuenta cómo al principio y al final la cuestión es la cuestión de la comparación, la competitividad? Si quiero que Él se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Queda claro el mensaje? Buscamos a veces muchas excusas. ¿Qué hacen los demás? ¿Qué no hacen? Jesús nos dice, mírame a mí. Nos llama a no mirar y escudarnos en lo que otros hacen o dejan de hacer. Y de forma insistente, Jesús dice,
tú sígueme. ¿A ti qué? Yo soy el Señor. Ya le pediré cuentas yo. Tú sígueme. Participar en la misión de Dios no es cosa de unos pocos, es cosa de todos y cada uno de nosotros. El Señor nos llama a todos. Hemos visto ahí a 7 personas, ¿verdad? Y dices, sí, con ellos, a ellos los eligió el Señor. Y si nos miramos a nosotros y nos miramos al espejo, diríamos, ¿con este quieres trabajar, Señor? Y el Señor dice, sí, porque yo soy el Señor. Soy yo el que obro en el corazón, ¿verdad? La misión nos afecta a todos y cada uno de nosotros en cada momento y en cada esfera de la vida. Nuestras incapacidades, flaquezas, torpezas, no son para Dios un obstáculo. Cuando, no pongamos un punto ahí, no son un obstáculo cuando de forma sincera y comprometida nos ponemos en sus manos. Ese es el requisito. En comunión con Él, bajo su dirección, con su corazón, dejando orgullo, dejando altivez, seguridad propia, descansando en la compasión y en la gracia de un Señor que aunque caigamos no viene a reñirnos, viene a restaurarnos. Es de esta forma que somos restaurados y Dios nos va a usar para que seamos instrumentos ¿de qué? De su amor. Hace algún tiempo leía, espero recordarme bien, una definición del ministerio. Y decía algo así como, el ministerio es cuando los recursos de Dios se utilizan para cubrir las necesidades humanas por medio de canales amorosos que transmiten ese amor de Dios. Qué definición tan hermosa. Es lo que está diciendo aquí, está resumiendo esta idea, ¿verdad? En comunión con Él podemos ser instrumentos de su amor. ¿Quieres ser un agujero negro o un espejo del sol? ¿Sabéis lo que hacen los agujeros negros? Lo recogen todo, lo atraen todo. Una atracción tan fuerte hacia ellos que ni siquiera son negros porque ni siquiera la luz puede salir. En cambio, el sol, ¿qué hace? Da luz, calor, energía, veranos muy calurosos, pero vivimos gracias al sol, ¿verdad? ¿Queremos dar o solo recibir? ¿Queremos ser canales del amor de Dios o queremos pensar solo en nosotros mismos? Vamos a acogernos a este llamado de Jesús en esta mañana. Y yo no sé si hay alguna persona que no conoce al Señor, pero Jesús es un Dios restaurador, es un Dios de paz, no es un juez que viene a criticar, sino un libertador que viene a romper las cadenas. Y por eso nos dice, versículo 19, voy a repetir la invitación de Jesús. Le añadió, sígueme. Versículo 22, si quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y esta es mi invitación esta mañana a nosotros. Si queremos ser restaurados, tenemos que estar al lado del Señor. Vivir en la amistad con el Señor y estar dispuestos, haciendo sus discípulos, a seguirle. Que los bendiga. Vamos a orar.